En este video les vamos a hablar un poco de un tema controversial, el agave azul. No vamos a decirle el agave tequilero, vamos a decirle el agave azul, agave tequilana Weber variedad azul. Entonces vamos a hablar de la introducción a zonas donde no se tiene la denominación de origen. En particular les vamos a hablar de los pros muy poco y de los contras también a grosso modo de la introducción de este agave a zonas sin denominación de origen, que no es lo recomendable. Sin embargo, puede ser alguna alternativa cuando se quiera cultivar este agave. Entonces, en el caso del agave azul, vamos a hablar de la introducción, de la experiencia que tenemos de la introducción en la parte norte de nuestro estado de Guerrero, pero no para hay que aclararlo, no para producción de mezcal, no para producción de tequila. Antes de introducir el agave azul a cualquier lugar, así como cualquier otro agave, debemos de leer sobre las denominaciones de origen. Es decir, a donde lo vayamos a llevar, dependiendo, en este caso es azul, si se comprende la denominación de origen del tequila. Si no se cuenta con esa denominación de origen, hay que valorarlo si se podría hacer algún otro subproducto, y de no ser así, evitar su cultivo, porque podría caer en el abandono de la planta después por falta de mercado, de lo que hablamos del mercado correcto, del mercado legal, que cuenta con denominaciones de origen. Entonces, si no contamos con denominación de origen, habría que valorarlo, si se puede utilizar para algún otro subproducto. Y si no se puede utilizar, como les mencionaba, sería preferible no introducirlo. Pero si tiene potencial de hacerse, lo hacemos. Okay. Entonces, pensando en que se puede hacer algún subproducto, por ejemplo, algún destilado de agave, entonces se introduce el agave. Ya está aquí. ¿Cuáles serían sus desventajas? Las desventajas van a ser varias. La primera es que es una planta sin denominación de origen, entonces va a ser más difícil venderla a buen precio. Otra desventaja va a ser que tenemos que tener la suficiente experiencia para poder adquirir la planta. De no ser así, podríamos acarrear hongos, bacterias y diversas clases de insectos o grupos de insectos que podrían haber no estado presentes necesariamente en la zona donde lo estamos introduciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra, no desventaja, sino otro gasto que se le vaya, otra inversión que se va a hacer en este agave, es que de preferencia cuando lo vayamos a introducir a zonas donde no son de agave azul, luego llegando la planta y descargándola, primero debió de haberse seleccionado material progresivo, como les decíamos, de calidad. Pero aún así, aunque sea de calidad, es ampliamente recomendable que tan pronto llegue y se descargue, se haga un tratamiento pretrasplante mediante la inmersión o el tratamiento de los hijuelos con una mezcla de fungicida, bactericida, adicionado con un insecticida. ¿Para qué? El insecticida vaya controlando cualquier insecto que haya podido llegar filtrado y no hayamos visto. Entonces, que no se nos establezca. El picudo está por todo el país, entonces no vamos a tener problemas, digamos, que estamos introduciéndolo. Entonces, simplemente para que no se incremente la población de la plaga. Luego, el fungicida bactericida va a ser para que aun cuando no sean los síntomas visibles, como en esta planta que aparentemente se ve sana, para que no vayamos a acarrear problemas de hongos o de bacterias o cualquier otro organismo que aquí no se tengan, o aun cuando se tengan, para no aumentar la cantidad de inóculo y que desde el principio vayan las plantas enfermas. Entonces aquí sí le vamos a desconfiar. Entonces, dentro de los pro, de los contra, vamos a decir que va a ser un cultivo más caro para quien está pretendiendo entrar al mercado del agave azul sin denominación de origen. Para empezar, tiene que tener pensado que va a ser un agave más costoso. Puede ser más rentable, no lo vamos a discutir, pero es más costoso desde el simple hecho que va a ser obligatorio o se sugiere ampliamente el tratamiento pre-trasplante, además de que la planta debe de venir de más calidad, lo más que se pueda, para que no pueda, y más libre de microorganismos patogénicos. Y la otra va a ser de que este agave es más exigente en nutrición y en condiciones buenas, es decir, vamos a tener que tener más cuidado con la maleza. Tan pronto ya llegue, si tenga una cantidad considerable de maleza o factible para controlarla con cualquier método, hay que hacerlo, porque este agave es un poco más exigente en cuanto a sus condiciones, debido a que tiene a cómo se ha acostumbrado al buen manejo. Entonces,
Otra cuestión va a ser estar pendientes con su nutrición. Ahí sí también es una planta bastante exigente con sus nutrimentos y luego se llegan a expresar muchas deficiencias. Para no llegar a eso es ampliamente recomendable llevar una nutrición balanceada que puede partir desde los análisis de suelo y los análisis después de tejido, pero mínimo los análisis de suelo para ir sabiendo más o menos por dónde pueden ir sus deficiencias a medida que se van expresando en la planta. El siguiente paso va a ser introducir, de ser posible, una sola vez el agave en esa región. No estar acarreando plantas cada año. Si introducimos 100 plantas y se mueren 50, ni modo, maravilloso, nos quedamos con esas 50 y no traer más, no resembrar, lo que le llamamos. Esa es la sugerencia. Usar los hijuelos que van a irlos obteniendo, pero de las plantas sanas. Las plantas enfermas o con algún debilitamiento, alguna deficiencia, irlas destruyendo poco a poco, para que no vayamos a obtener material de mala calidad, y al ir dejando plantas como esta, que son las plantas, por ejemplo, de esta plantación, las más grandes, obteniendo hijuelos de estas, vamos a obtener la misma información genética de la planta. Entonces tenemos más probabilidades de éxito. Y la aclimatación, que de alguna manera los agaves se han estado moviendo a lo largo de los años, que a veces somos muy celosos algunas personas al decir no introduzcan azul en tal parte, no introduzcan oaxaqueño porque va a contaminar. Y ahí voy a aclarar la parte de la no contaminación genética, de cómo es, porque alguna cuestión nos lo marcaba alguna persona en el caso del oaxaqueño. Cuando nosotros, lo personal, cuando trabajamos con oaxaqueño, no dejamos las plantas llegar a la floración. Por lo tanto, no vamos a polinizar los criollos, que es alguno de los riesgos injustificados que algunas personas han expresado. Entonces, si van a introducir una planta que no es endémica a esa región, yo sugeriría lo mismo. Si va a ser agave azul, no hay que dejarlo llegar ni a la floración. ¿Para qué? Además de que hoy en día, estamos en el mes de septiembre del año 2021, pocas personas se darán el lujo de dejar florecer y semillar agaves, a menos que sean para propagarlos. De no ser así, hay un mercado muy fuerte hoy en día para la mayoría de las especies y no hay muchas opciones para darse esos lujos de llegarlas hasta la floración, fructificación, porque no solo no cumplirían el propósito no contaminar las demás plantas para que no se crucen con el polen, sino de que no es necesario porque la planta se va a cosechar antes, porque se necesita antes debido al mercado. Entonces esperamos quede aclarado este punto de que si introducimos agave azul no van a aparecer plantas criollas a futuro con características de azul, no, de ninguna manera, debido a que no se debe de llevar, y en lo posible no se lleva a la floración ni siquiera. No hablemos ni de fructificación ni de semillas, dado que el agave azul ampliamente recomendamos propagarlo a partir de hijuelos, que en otros agaves se propagan también por semilla. En este caso sugerimos seguir haciéndolo por hijuelos para seguir conservando las mismas características, tanto fenotípicas como genotípicas, y fitosanitarias sobre todo, que es lo que es más delicado en el agave azul. Es una planta que tiende a enfermarse un poco más que el oaxaqueño, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de cómo pueden ir seleccionando, aquí lo pueden ver. Entonces aquí se estableció agave azul, y como era de esperarse, no es una región donde haya habido azul, no son sus condiciones más perfectas. Entonces aquí pueden ver una planta que no está tan bonita, pueden ver plantas más chaparras, pero sanas y ya con hijuelos, sanas y más grandes con hijuelos, sanas y más grandes también con hijuelos. Sin embargo, aquí pueden ver una planta no sana y sin hijuelos, se tiene que destruir, que es lo que hemos venido haciendo a través del tiempo. Aquí pueden ver otra planta más grande que ya les había mostrado, pero no sana, que tiene marchitez, la famosa punta seca también, causada por diversos patógenos asociados, sobre todo el género Fusarium, varias especies asociadas o juntas, o un consorcio, como le quieran llamar. Y entonces esta planta debe ser curada, tratada, para ver si se puede sanar, y en caso de sanar solo y únicamente que sane, usar los hijuelos. De no ser así, destruirla y no utilizarla para material propagativo. Aquí vemos otra planta, y es lo que les decía de que no necesariamente van a tener éxito las plantas. Como estamos tratando una planta de otro origen, de otra región, entonces aquí ven una planta, ya esta es desecho, esta se va a destruir para poder eliminar esta parte, y posterior a su destrucción hay que hacerle una aplicación de un fungicida bactericida. Entonces esos son los contra del agave azul. Los pro los van a encontrar en línea, las cosas tienen a favor. Hay muchísimas cosas que va a tener a favor.
Una de ellas es su baja cantidad de fibras para la hora de procesarlo, molerlo para elaborar un subproducto. Otra gran ventaja es que el agave azul se caracteriza por ser uno de los agaves con niveles más altos en grados Brix. Y pues la otra también puede ser de que es el agave hoy en día que tiene un precio más alto, y no es que se vaya uno hacia el capitalismo, sino de que para el agricultor le puede dejar unos márgenes de seguir reinvirtiendo o seguir trabajando su cultivo un poco más debido a los altos precios de los insumos que actualmente existen, y también de la mecanización, porque también la gasolina está cara, tiene altos precios. Entonces no necesariamente vamos a decir que los altos precios de los agroquímicos, de todo en general, de todo lo que son refacciones de los tractores, de todo. Entonces el agave azul a grosso modo nos parece ser un poco más rentable. Solo hay que revisar que esté dentro de la denominación de origen, y si no está, ¿para qué podría ser usado? Para alguna empresa que hace destilados, para extraer bioplásticos, fibras. Aunque les decía, esta es una planta menos fibrosa, el agave azul. Entonces posiblemente sería sobre todo para cuestiones de energéticos, cuestiones de destilados o cualquier otro subproducto que ustedes conocen, a lo mejor, que se pueda procesar. Hasta aquí sería todo en cuanto a lo que queríamos comentar del agave azul. Sabemos que es un tema muy controversial. Si lo estamos abordando es porque hemos visto muchísimas zonas donde cuando dicen el agave es negocio, la gente va y pregunta qué es agave, y debido a ese tipo de términos, de que hay veces que unos creen que el agave es uno y el maguey es otro, y olvidamos que las plantas de este tipo, todas estas son del género agave, más que ser agave por ser azul. Entonces se genera una confusión y dicen es agave o es maguey, y dice alguien no, pues el que es negocio ahorita es el agave, perdón. Entonces la gente ha introducido en muchas regiones agave azul. Otros se enteraron que ya no se los van a comprar porque no está en la denominación de origen y lo quieren destruir. Tampoco va por ahí ninguno de los dos extremos es malo. Entonces diríamos que van a introducir azul, pero que sea con mucha moderación, a una escala que ustedes puedan ver si les resulta o no, si van a tener mercado o no para los destilados o alguna cosa, porque también está muy mal que intenten hacerlo para venderlo para otros mercados que deben respetar las normas, como es la norma que regula las especies para producir el mezcal, y las normas que son para las especies de la producción del tequila. Entonces hay que ser respetuosos de esa parte, y si producimos azul, que sea para otros fines de preferencia, o a menos cuando haya cambiado la reglamentación para algún otro producto, pues se puede ser utilizado. Seguro va a haber muchas dudas y comentarios. De antemano, pues esto es solo un punto de vista, no, como les hemos dicho en otros videos, no es una razón absoluta, solo es un punto de vista que puede ser complementaria con la experiencia de muchos otros de ustedes que tienen tanto la denominación de origen, y otros que viven el caso de que tienen plantaciones sin denominación de origen, que ninguna de las dos cosas del todo es malo. Gracias, nos vemos en el siguiente video.